Un fantasma recorre el mundo, mis valedores. Ese fantasma se apellida Trump y representa una amenaza para todo el planeta, pero en muchos sentidos resulta más virulento para nuestro país. Una prueba fehaciente es un peso tan devaluado, tan minimizado, que en cierto momento llega a rebasar los 20 por dólar, por más que para tan horroroso tiempo de crisis e inestabilidad coadyuvan muchos factores, como la depreciación de Peña en Los Pinos y del energético en los pozos petroleros. Lóbrego de veras. La razón de que en su campaña Trump privilegie el racismo, la exclusión, la expulsión, la discriminación, el combate y el muro en la frontera de México con los Estados Unidos, la causa de semejantes propuestas del candidato al que acusan de fascista y populista, es la esencia del propio país, los Estados Unidos, un aspirante presidencial que así estimula el miedo, las suspicacias y la inseguridad de sus conciudadanos ante enemigos reales e imaginarios, solo puede ser producido por ese país cuya identidad y razón de ser como nación se funda en enemigos potenciales o en un terrorismo contestatario del terrorismo de Estado que provocan los denominados perros de guerra de Washington. Porque la amenaza de Trump puede convertirse para nosotros en una calamidad que rebase con mucho esta de los 20 pesos por dólar, hoy me propongo mostrar ante ustedes esa esencia profunda y la identidad del vecino del norte, con lo que se explica que así tenga tal éxito y credibilidad entre los norteamericanos el desaforado discurso del desmesurado aspirante presidencial. Ahora presento ante ustedes la esencia de aquel país en el diagnóstico de un mexicano, un francés y 2 norteamericanos, diagnóstico que reciente discurso de Obama viene a certificar. Así, en primer término y a modo de contexto, van aquí las reflexiones de Jesús Silva Herzog Márquez. Profeta de la fractura. Detrás del discurso de Trump puede advertirse una ideología que pinta al mundo conspirando contra Estados Unidos. El terror a la decadencia propulsa esta perorata que imagina enemigos adentro y afuera. Para estos observadores, el fin de la Guerra Fría no fue más que el inicio del declive norteamericano. Tras la derrota de la opción soviética, el país perdió claridad en sus amenazas. Aprovechándose de las ingenuidades norteamericanas, sus enemigos se fortalecieron. En el
testamento del viejo politólogo Samuel Huntington, pueden leerse estas alarmas. En un par de libros advertía dos peligros, uno externo y otro interno. Otras civilizaciones buscarían imponerse sobre Occidente. La cultura, no la economía, definiría las enemistades del futuro. Pero el peligro también incubaba dentro. Los migrantes mexicanos eran una amenaza para los Estados Unidos. A diferencia de otras culturas, sostuvo Huntington, la mexicana resulta impermeable a sus valores. El tono de ambos libros era casi apocalíptico, lejos de anticipar tiempos promisorios, profetizaba, guerras. El desenlace no era claro. Su país podía sucumbir si no era capaz de identificar el peligro y combatirlo enérgicamente. En el primero advertía el conflicto entre civilizaciones. Occidente y el Islam se enfrentarían por el control del mundo. En el segundo preveía otro enfrentamiento. La guerra de las culturas se libraría también dentro del territorio de Estados Unidos. Tan amenazantes para la identidad norteamericana eran los fundamentalistas islámicos como los migrantes que hablan español y comen tacos. A juicio de Huntington, los mexicanos que llegan a Estados Unidos, a diferencia del resto de los migrantes, no vierten su lenguaje, su comida, su cultura en la cazuela común. Los mexicanos viven aparte, sin mezclarse, sin abandonar sus hábitos, pensando en el regreso y soñando con la recuperación de lo que consideran propio. Que haya más Josés que Jones, y esto en California. Esto era para él signo de una hecatombe cultural. La contienda presidencial del 2016 es la idea de un país en decadencia que enfrenta enemigos por todas partes, un país corroído desde dentro y amenazado por fuera, un país que debe dejar atrás la inocencia y combatir con decisión a sus enemigos. En este relato hay que decir que México resulta enemigo por partida doble. Por una parte, es el invasor que delinque, que cocina sabores amenazantes y habla en un idioma peligroso. Por la otra, es el vecino que compite ventajosamente el comercio y es el hombre que se burla de su socio mientras lo explota. No sugiere Silva Gesell Márquez, no sugiero desde luego que Trump se haya propuesto poner en práctica las ideas de un profesor. Digo que su llamado conecta con esa paranoia que es ante todo un grito por recobrar identidad en tiempos de ansiedad. ¿Quiénes somos?, preguntaba Huntington hace casi 10 años, al lanzar su grito contra la invasión, entre comillas, mexicana. Para el demagogo que puede ganar la presidencia de Estados Unidos, la corrección política, los tratados comerciales, la ilusión multicultural, la debilidad militar han hecho que Estados Unidos pierda carácter, identidad. Sus gritos son obsesivos, son obsesivas denuncias de lo que describe como una humillación constante. El mundo burlándose de su país.
la Norteamérica guerrera por vocación, porque el de Estados Unidos es un pueblo belicoso, para el que la guerra es raíz de identidad y una segunda naturaleza. ¿Esto por qué? ¿Cuál es la causa primigenia de semejante naturaleza? El analista norteamericano Morris Berman se ha abocado al estudio de la historia y formas de ser de su propio país, y en alguno de sus libros da la propuesta y la respuesta a los afanes belicosos del pueblo norteamericano. Tengo aquí, me parece muy interesante, muy importante como para entender hoy los Estados Unidos, este análisis de la esencia profunda de Estados Unidos. Estos son comentarios de Berman. En un ensayo titulado Localizar al enemigo, tomé prestado un concepto de Hegel que es el de la identidad negativa. Hegel no utiliza negativa en el sentido mala, más bien se refería a reactiva. La identidad negativa, dijo Hegel, es aquella que se construye por oposición a algo o a alguien. Permite desarrollar fronteras del ego muy sólidas, siempre en conflicto con el enemigo, pero como se forma por oposición, en realidad no tiene ningún contenido. Como resultado aparenta ser fuerte, pero en realidad es débil, porque su propia definición está totalmente supeditada a una relación con algo más. ¿Qué sería un amo?, pregunta Hegel, sin el esclavo. Eliminemos al esclavo y el amo no tiene nada más que lo defina. Y yo digo, es el caso también, mis valedores, del vampiro. Eliminemos a aquella mujer hermosa, apetitosa, a la que le clava los colmillos en el cuello, eliminémosla y no tiene ninguna razón de ser, queda totalmente indefenso el tal vampiro. Sigue Berman. Mi argumento es que este concepto de identidad negativa se aplica con especial precisión a Estados Unidos y a la historia del continente americano. En sus diversas formas, la oposición fungió para los colonos como una estrella polar narrativa que les permitió dotar de sentido a sus vidas. Como demuestra contundentemente Verskovich, era una narrativa religiosa, así que no pasó mucho tiempo para que se volviera maniquea, una narrativa donde el enemigo, quien quiera que fuera, era el más malvado entre los malvados. ¡Caramba! El blanco de este odio autocomplaciente ha ido cambiando con el tiempo, pero la forma, su estructura de oposición maniquea ha permanecido igual. Así que los indios americanos desde el principio fueron vistos como simples salvajes que obstaculizaban la civilización, entre comillas, y fueron tratados en consecuencia. Cada día de Acción de Gracias, los norteamericanos se sientan a la mesa a disfrutar de un pavo para celebrar el genocidio y la cuasi existencia,
no, y la cuasi extensión de toda una población indígena. La guerra de independencia de Estados Unidos trajo consigo el siguiente blanco, los británicos, aunque en realidad ya estaban en la mira desde que los primeros colonos partieron rumbo a América a partir de 1620. En la visión de los colonos, Gran Bretaña era decadente y corrupta, jerárquica y orgánica, en tanto que nosotros, ciudadanos de los futuros Estados Unidos de Norteamérica, éramos esencialmente no británicos, no europeos, sino más bien republicanos, es decir, antimonárquicos. En los libros de historia americana casi nunca se discute el terror y la brutalidad con que fueron tratados los realistas, aquellos americanos que no se plegaron a esta visión en blanco y negro. Pero aún así existen ciertos registros. Se les intimaba constantemente, los bañaban en alquitrán y los cubrían con plumas, se les confiscaban e incendiaban sus propiedades, se les echaba de sus casas y a menudo se los asesinaba, por ser traidores, entre comillas. Véase, por ejemplo, reciente estudio, y aquí dice que hay muchos libros norteamericanos sobre este tema, porque no hay muchos, hay muy pocos, porque violan el mito de la inocencia americana, la de los ideales nobles. Tiene razón, compañera Isabel Macías, me hace señas desesperadas y dice que qué pasó con la invitación a todos ustedes, radioescuchas de nuestro espacio comunitario de domingo 7, para que manifiesten sus opiniones. Compañera, es su turno. Sí, maestro, que llamen. Aquí está el compañero Daniel Cruz que nos está apoyando y estas son las señas telefónicas: 55 36 89 89, Lada sin costo 01 800 50 52 688. Si seguimos adelante, continúa Berman, si seguimos adelante, llegamos a la oposición con México, que condujo a provocar una guerra fraudulenta, lo dice un norteamericano, una guerra fraudulenta y el posterior robo de más de la mitad de su territorio. Al igual que con los indios americanos, era conveniente etiquetar a los mexicanos como ignorantes y subdesarrollados, una especie de salvajes, entre comillas, que carecían de la energía vibrante del capitalismo americano. Este es un desafortunado estereotipo que sigue teniendo cierta vigencia hasta la fecha. Al igual que los indios americanos, los mexicanos estorbaban la marcha hacia el progreso, entrecomillado, hacia el destino manifiesto norteamericano. De nuevo, un mandato divino. De hecho, el gobierno mexicano sabía bien desde el principio con quién trataba. A finales de la década de 1820, una comisión mexicana escribió que los americanos eran un pueblo ambicioso, siempre listo a abalanzarse sobre sus víctimas sin una chispa de buena voluntad. Esto entrecomillado. Como escribió Robert Kagan en Dangerous Nation, casi todas las naciones veían de este modo a Estados Unidos, incluida España, Francia, Rusia y Gran Bretaña,
los diplomáticos franceses calificaban al pueblo norteamericano de belicoso e inquieto. Poco tiempo después, el mismo marco conceptual utilizado para caracterizar a los indios americanos y a los mexicanos fue impuesto por el norte de Estados Unidos al sur de su propia patria. Era vista como una sociedad perezosa e inactiva que estorbaba la marcha hacia el progreso. Como lo explicó en Las raíces del fracaso americano, o más bien como lo explico, en Las raíces del fracaso americano, no fue la oposición norteamericana a la esclavitud lo que desencadenó la guerra civil, aunque con posterioridad esto se desempeñó con un papel importante como elemento unificador o grito de guerra. Desde luego que no condono la esclavitud, y es muy posible que sin la guerra civil la esclavitud se hubiera prolongado durante varias décadas, aunque algunos historiadores no están del todo de acuerdo con esta aseveración. Pero el conflicto fundamental fue el choque de civilizaciones, la manera lenta y relajada del sur contra la incesante expansión económica del norte. Ambos bandos consideraban al otro como la encarnación del demonio. El resultado fue la pérdida de 625,000 vidas y una destrucción masiva del sur, cuyo clímax fue la campaña de Sherman hacia el mar, que fue de una violencia sin precedentes. Desde luego que esas cicatrices no han sanado por completo. Para el sur, la guerra no ha concluido del todo y el resentimiento es muy profundo. Después, recuerden ustedes que se trata de crear un enemigo, ficticio o no, un enemigo para que Estados Unidos, su población, sienta que tiene identidad. Después vinieron los alemanes, aunque esa oposición parece justificada, dice el autor, yo no lo creo. Después vinieron los alemanes y luego los comunistas ateos, entre comillas. La conversión de Rusia de aliado a enemigo ocurrió casi de la noche a la mañana, y no es difícil darse cuenta de por qué. Con Alemania fuera de la jugada, se necesitaba un enemigo para llenar el vacío existente, y aunque la Unión Soviética tenía un régimen en extremo opresivo, no era necesario convertirla en el enemigo mortal, porque su principal objetivo consistía en asegurar sus propias fronteras y no en expandirse. Los archivos de la KGB, que se desclasificaron tras la caída de la Unión Soviética, revelaron que el verdadero miedo de Rusia no era Estados Unidos, sino una Alemania armada de nuevo. Sin embargo, no existió ningún intento de negociar con Rusia, como lo señaló Stalin desde 1946. Para los americanos, la palabra negociación en realidad significaba capitulación. De cualquier manera, la Guerra Fría mantuvo ocupada a la nación norteamericana durante décadas, y la llamada defensa perimetral, que sostenía que cualquier alboroto en el mundo justificaba la intervención militar estadounidense, condujo a los desastres de Irán, Guatemala, Vietnam, Chile y demás, y hoy, mis valedores, al desastre de Irak. Con Irak no han podido,
pueblo del desierto que parecía indefenso. En 1 o 2 semanas terminamos la guerra. Y ahora, dice un filósofo, estudiante de la situación, Estados Unidos está saliendo con la cola entre las patas. Sigue Bergman. Evidentemente, la estructura psicológica de la identidad negativa condujo a una crisis cuando la Unión Soviética por fin se colapsó. De pronto no teníamos a nadie contra quien definirnos. La Guerra del Golfo de 1991 ayudó a llenar el vacío por un tiempo, pero los años de Clinton carecieron de mayor sentido. A falta de un enemigo, no teníamos idea de quiénes éramos, así que llenamos el vacío, caramba, con O.J. Simpson y Mónica Lewinsky. Finalmente, el mundo islámico nos hizo el mayor favor que pudiéramos imaginar al atacarnos. Repentinamente el terrorismo reemplazó al comunismo como la palabra clave, y Bush hijo, al igual que Reagan con la Unión Soviética, no vaciló en representar la batalla como una guerra cósmica contra el bien, entre el bien y el mal. Era imposible argumentar que la política exterior norteamericana en Medio Oriente tuviera algo que ver con estos acontecimientos. Sugerir algo del estilo equivalía a una traición. No, nuestros enemigos eran malvados o demonios, o de preferencia ambas. Fin de la historia. Hasta la fecha, bajo el gobierno de Obama, los dólares de los contribuyentes norteamericanos pagan la impartición de talleres que enseñan a la policía y a los militares que el Islam es una religión malvada que se propone destruir Estados Unidos y que por tanto debe ser destruida antes. De nuevo en el conflicto de la civilización contra los salvajes. Aquí ya tenemos nuestros salvajes, nuestros demonios, nuestros horrorosos enemigos. Se trata de los homosexuales, de su matrimonio igualitario y la adopción de niños. Terribles, terribles contra el país. ¡Ah, México! George Kennan trató de advertir al gobierno que conceptualizar el comunismo como un monolito era un enorme error de juicio, que había enormes conflictos entre Rusia y China, pero como el maniqueísmo necesitaba figuras de cartón, los presidentes americanos a partir de Truman no hicieron caso. Algo similar a lo que sucede ahora con respecto al Islam. Resulta que solo alrededor del 10% de los musulmanes norteamericanos son religiosos en realidad. Para la enorme mayoría, el Islam es más un asunto social que otra cosa, e incluso entre estos, muy pocos musulmanes religiosos son yihadistas. Pero cuando la identidad es negativa en el sentido hegeliano, este tipo de sutilezas deben mantenerse alejadas de la conciencia. Por ejemplo, los estadounidenses tienden a considerar Pakistán como un sitio oscuro y espantoso, el país que ocultó a Osama Bin Laden de las tropas americanas y que alberga miembros de Al-Qaeda. De allí nuestro ataque con aviones no tripulados a ese país que en la mayoría mata civiles.
o que es aliado de los talibanes. Todo esto, puras mentiras. ¿Qué dirían los norteamericanos si leyeran en los periódicos, como leí hace poco, dice en el Guardian londinense, que un muy popular programa de televisión en Pakistán muestra a un comediante, estilo Jon Stewart, que se burla del gobierno y canta canciones como Burqa Woman, que se burla del fundamentalismo musulmán? Evidentemente, la prensa norteamericana no informa nada de esto, porque debilitaría nuestra capacidad de retratar al enemigo como si fuera completamente negro. Esto podría llevarnos a un ablandamiento de la frontera de nuestro ego, así como a un posterior cuestionamiento de quiénes somos, además de una nación en oposición a alguna cosa. Y esto, francamente, nos da muchísimo miedo, porque entonces se acabaría el juego. El teórico canadiense de la comunicación Marshall McLuhan afirmó alguna vez: todas las formas de la violencia son búsquedas de identidad. Más recientemente, el profesor de humanidades en la Universidad Hebrea de Jerusalén, David Schulman, escribió, comillas, no hay nada más valioso que un enemigo, en especial si es principalmente creado por los propios actos y desempeña algún papel necesario en el drama interno del alma. Se cierran. ¿Cuál es el alma americana? ¿Tenemos alma? Además de la oposición, ¿qué la define? Este vacío en el centro hace que nuestra búsqueda de identidad sea particularmente grave y hace que nuestra política sea tan violenta. Tengo la impresión, la tiene el analista, tengo la impresión de que nuestra estrategia siempre es la de quemar la tierra, de golpear y sorprender a lo largo del tiempo. Todos somos nosotros somos todos los que comportamos. Mucho más adelante, aunque no se adentre en el asunto de la identidad negativa como tal, el escritor francés Denis Dulot, uno de los directores del prestigioso Instituto de Investigación de París, el CNRS, abordó el problema de la obsesión con tener un enemigo y la violencia que resulta de ello. En su epílogo de un libro determinado, a la edición del 2005, escribió que Estados Unidos siempre ha dependido de la figura del hombre lobo, una oscura bestia salvaje que supuestamente intenta destruirlo. La bestia cambia de condición, dijo, pero la forma es siempre la misma. En el centro de todo yace un terrible miedo que los americanos tienen al vacío, que es una manifestación de la ansiedad de no existir, que disfrazan con un optimismo hiperactivo. Es una sociedad curiosa, escribe, un pueblo que en realidad no sabe quién es. Como los romanos, siempre se consideran bajo asedio, lo que podría desembocar por fin en un populismo fascista. Y comillas, el miedo americano al monstruo siempre ha marcado su historia
ya sea que exista interna o externamente. Esto conduce a un aislamiento del país en una especie de psicosis colectiva que solo puede contribuir a la inestabilidad internacional. Se cierran comillas. Es evidente que casi todo el mundo nos ve de esta manera. Una encuesta internacional de hace unos años hacía la pregunta: ¿a cuál país considera como la mayor amenaza para la paz mundial? Y Estados Unidos fue, pero de lejos, el candidato más mencionado. En un artículo publicado en Der Spiegel en agosto del 2010, Jacob Austin argumentó que Estados Unidos es básicamente un Estado fallido, que ya no forma parte del mundo occidental. Por lo tanto, Europa necesita protegerse y guardar su distancia de la que es una cultura política muy distinta, en apariencia demencial. La evidencia que utiliza para respaldar su afirmación y para mostrar la desintegración social de Estados Unidos es de una deprimente familiaridad, comillas. No se ve una liberación en el horizonte, concluye. Así que necesitan un enemigo para tener identidad. Y hablando de ese enemigo, ya su retrato hablado lo ha estado delineando Trump, tanto el Islam como los migrantes mexicanos. Pero no solo él. Esta noticia es de ayer, de anteayer. Obama llama a estadounidenses a no sucumbir al miedo. ¿Cómo ven si no tiene razón Morris Bergman en su teoría? Llama a los estadounidenses a no sucumbir al miedo y agrega: nuestra fortaleza es ante el terrorismo. Y la noticia: en momentos como estos, dijo Obama, creo que es importante recordar lo que los terroristas y extremistas violentos están tratando de hacer. Están tratando de hacer daño a personas inocentes, pero también quieren inspirar miedo en todos nosotros. Recuerden ustedes, y esto lo dijo otro norteamericano, Chomsky, ellos son terroristas al por menor, lo dijo él, y yo digo, son terroristas contestatarios. Cuando ya no pueden más, aplican una táctica pésima, avientan por delante su vida si se pueden llevar 30, 40 o 50 inocentes casi siempre. Es una pésima táctica, pero es un terrorismo contestatario. El terrorismo de Estado lo perpetra Estados Unidos y también sus naciones aliadas como Gran Bretaña, Italia, Francia, tantos más, hasta alguno de por acá del sur del río Bravo. Entonces, cuando dicen terrorismo, no explican que es terrorismo contestatario, del terrorismo descomunal que perpetra el Pentágono de Estados Unidos. Sigo leyendo. Todos tenemos, dijo Obama, un papel que jugar como ciudadanos en asegurarnos de que no sucumbiremos a ese miedo. Ese es el tipo de fuerza que va a ser absolutamente crucial, no solo en los próximos días, sino también en los años por venir. Mostrar a aquellos que quieren hacernos daño que nunca nos van a vencer será el ingrediente más importante para derrotar a aquellos que lleven a cabo actos terroristas contra nosotros. Así que ellos son los que invadieron Estados Unidos,
los iraníes, los de Irak, los de Afganistán, los palestinos. Y finalmente dice Obama, Estados Unidos continuará liderando la coalición global contra el Estado Islámico, grupo que está instigando a muchas personas a través de Internet a cometer ataques. Así pues, Obama llama a estadounidenses a no sucumbir al miedo. ¿Cómo ven? ¿Tiene o no tiene razón el articulista norteamericano Bergman al decir que la identidad de Estados Unidos es tener un enemigo, pero además un enemigo a modo, un enemigo, esto lo dice Chomsky, un enemigo al que vencer en un par de semanas? El más reciente fue Granada, que ellos llaman Grenada. Y ahora, de otra manera, ya que tumbaron los gobiernos más o menos de leve tinte de izquierda, como el de Otto Pérez en Guatemala, el de la señora de Brasil, el de la señora de Argentina, ahora se van contra Daniel Ortega de Nicaragua. Siempre buscar el enemigo, no solo el enemigo, sino el enemigo a modo. Y todavía hay cándidos que creen que el terrorismo es el del Al-Qaeda y demás, y que no hay terrorismo en el Pentágono de Estados Unidos. Este es el mundo, mis valedores. Este es Trump. Esta es la verdadera causa de que ahora proponga dos enemigos mortales, el Islam y los frijoleros del sur, los de color de lodo, como nos dicen aquellos. Es Estados Unidos, y geográficamente hay un determinismo absoluto. Como dijo Martí, enfrentar pacíficamente a los que no podemos evitar. Y como dijo Juárez, Benito Juárez, que nos venza el enemigo porque tiene mejores armas, ni qué decir nada, pero que nosotros mismos les demos las armas. Y a estas alturas, en noviembre se decidirá, mis valedores, si es la señora Clinton o si es Trump. Vamos a ver. Mientras tanto, recados de todos ustedes. Bien, vamos a hablar en primer lugar de los talleres que ofrezco a todos ustedes. El taller de teoría política, los sábados de 11 a 13 horas en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Y qué curioso, estamos examinando por estos días la situación de la guerra de 1847, que terminó con la firma Guadalupe Hidalgo en el 48, y al propio tiempo esto de el enemigo que da la identidad para Estados Unidos. Esto en el taller de teoría política. Miramos la historia y el día de hoy, no nada más historia ni nada más el día de hoy, y así nos entendemos mejor. Allí mismo en el Juglar, hoy como todos los domingos, estaremos
todos ustedes, la compañera Isabel Macías y yo, con el taller de lectura. Otra cosa, allí se va saliendo poco a poco de la mediocridad asquerosa que ahoga este país, la mediocridad. Recuerden ustedes nada más un revulsivo, un pretexto para mostrar esta mediocridad. Un jovencito, bueno, no era ya jovencito, un hombre de vocecita quebrada, se murió aquí, como años antes, otro de vocecita quebrada, se murió en Estados Unidos, y válgame con la mediocridad. En fin, taller de teoría política, sábados 11:30, taller de lectura domingos 1 a 2 y fracción de la tarde, El Juglar, Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y aquí sus mensajes. Sí, maestro. Elizabeth Pérez, San Lucas. Saludos, maestro Mojarro, por su cumpleaños. Le mandan un abrazo, un beso y todas sus valedoras, que no se olvide de ellas. Caramba, la nostalgia absoluta. Manuel Rodríguez en la del Valle. ¿Por qué en su programa ya no pone música veracruzana? Porque Demócrito, a ver, ¿fue Demócrito? Sí, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Tenemos que cambiar. Ahora es de Karl Orff, aunque Karl Orff no es más que el compilador, la música medieval de, ¿cómo se llama la música? Carmina Burana. De Carmina Burana, vigorosa como el tema que estoy tratando. Pero voy a darle al veracruzano, mire, deme de nueva cuenta, deme usted, Manuel Rodríguez, 40 años de edad, ignorancia política, insensibilidad y la jarana que me robaron hace unos meses cuando los ladrones entraron a mi casa, regréseme la jarana, y el gusto de cuando tenía 40 años por la música de Veracruz, y entonces me arranco dentro de mí esta maravillosa sensación estética de escuchar a Bach. Yo cambié, ¿usted no? Lourdes Jauregui, Trump y Hillary son malvados los dos. ¿Por qué? Así nada más, así, porque nos llega... Caramba, México no debe depender de Estados Unidos. México no debe depender de Estados Unidos. ¿Qué le dije hace rato, compañera? Del catálogo de buenas intenciones. Eso, del catálogo de buenas intenciones. México no debe depender de Estados Unidos. Ya se hizo costumbre, necesitamos ser independientes y trabajar en nuestro propio país. Hermoso el catálogo de buenas intenciones. ¿Qué más? ¿No quiere leer estos? Sí, maestro. Dice Ramón Valdés, no es la fe que mueve montañas, sino el miedo. El miedo es recurso esencial para que nos callan. Que los canallas logren sus objetivos. Libros para ser libres. Y siempre... Hermosillo. Viene de Hermosillo. Agradezco al compañero Ramón Valdés. Alfredo Encino, este tema tan interesante que estoy grabando el programa, maestro. Pedro Marín de Coyoacán. En el caso del falso cambio climático... caray. No. Bueno, pues lo voy a leer. En el caso del falso cambio climático, antropoinducido, esta ideología que llega a convertirse en dogma de fe y que han impuesto los Estados Unidos alrededor del mundo, es parecido al conflicto de la guerra civil estadounidense, ya que existen 2 visiones de capitalismo. Alfredo Pintos, Acapulco.
Guerrero, solo me queda una pregunta. Si su programa de hoy es una intervención a la celofobia. Una invitación a la celofobia. Pues perdonen que no sé lo que sea. Está llamando de Acapulco, Guerrero. Invitación a la celofobia. De celos será, pero esta celofobia. Pues cómo va a ser una invitación a eso que usted dice, a lo mejor hasta duele, a lo mejor hasta es prohibido, a lo mejor hasta arde. No sé, Alfredo Pintos de Acapulco, Guerrero, si sea una invitación a la celofobia. Los celos, ¿cómo se llama? La celotipia. La celotipia. Pero celofobia. La celofobia. Porque fobia es contra, es un rechazo a la... Bueno, pues no le entendí. Pablo Oliveros de Atizapán de Zaragoza, es un llamado a unidad. Que sea la cultura de México, ciudadanos y gobierno, la mayor defensa contra la amenaza norteamericana. Pablo Oliveros. Es hermoso el catálogo de buenas intenciones, pero yo digo a sus buenas mercedes, y si en lugar de las exhortaciones, salir a matar hugonotes, noche de San Bartolomé, si en lugar de la exhortación dijera uno, a ver, compadres y comadres, vénganse, vamos a intentar integrar una célula autogestiva de coordinación ciudadana. Vamos a pedir un gestor que nos diga cómo se integra realmente una célula autogestiva o autogestionaria, no un grupo para tomar café, galletitas y hablar de Trump y hablar de Peña, no, un verdadero, una célula o una célula. Todo nuestro cuerpo está integrado por millones y millones de células. Bueno, en ese sentido, una célula del cuerpo social. Al propio tiempo que tenga articulación con otra célula de aquí a 4 o 5 cuadras que está de distancia. Y otra más, y otra. Y así comenzamos, sin discursos, sin exhortaciones, sin catálogo de buenas intenciones, a hacer el cambio. Es la forma en que podemos hacerlo. De otra manera, pues nos quedamos en la nada, nos quedamos en esa exhortación. Ya voy a desayunar, pero antes, ¿qué me cuesta una llamadita por teléfono? Y una exhortación de esta naturaleza, de buena intención, de buenos propósitos. No, necesitamos, ustedes y yo, ir a la acción. Recuerden, Echeverría nos infiltró un cuerpo de 3 catálogos. Catálogo de agravios, yo lo utilizo. Catálogo de buenas intenciones, yo lo desecho. Catálogo de acciones, exigir, renegar e ir a hacer marchas. Esto no sirve de nada, en lo absoluto. Catálogo de agravios, miren, este es el diagnóstico. Vamos a suponer que está ahí enfrente el enfermo y pasamos frente a él. Y cada quien en su diagnóstico habla. Este señor tiene una infección terrible. Perfecto. Alguien más. Qué infección de la fregada tiene este señor. Oiga, no diga de la fregada. Bueno, de la tiznante. Pues, otro más. Y pasa México, 120 y tantos millones, frente al enfermo. ¡Qué mal está! No, pues este tiene infección, hay que curarlo. Bueno, y se van yendo uno tras otro. Y un ratoncito pequeño, sin malicia todavía, un cándido, pregunta, ¿y si alguno de nosotros tratara de conseguir la medicina? Así sí,
porque el puro diagnóstico no nos va a salir no va a cumplir ningún propósito positivo para este país. Señor Fermín Ramírez, a manera de sarcasmo, ¿por qué no formar un partido político con los indígenas, Partido Nacional Indigenista? No le entiendo nada. ¿Sarcasmo? Bueno. Pedro Luna, un abrazo por motivo de su cumpleaños, beso no, pues ni abrazo, nomás de bigote a bigote, es decir, felicidades. Aunque estoy de acuerdo con la diversidad. En realidad, ¿cuál diversidad? Todos somos mexicanos, todos somos iguales. A mí nadie me ha criticado por tener una compañera. Desde que supe que Morena es la Virgen de Guadalupe, nace a sangrón. Desde al principio que tuve una compañera, pues lo vieron tan natural. Y si yo hubiera tenido un compañero, ¿en dónde estaba el problema? ¿En dónde? Ni siquiera diversidad, todos somos iguales. A algunos les gusta un platillo, a otros no. A algunos les gusta, ¿cómo se llaman estas bolas de comida de carne? Albóndigas. A algunos les gustan las albóndigas, yo las detesto. A algunos no les gusta lo que a mí sí. Algunos tienen una preferencia sexual, otros tienen otra. ¿En dónde está el problema? Acabo de leer y se me hace indignante que los que salen por la defensa de la familia, acarreados, y la oligarquía los está manipulando, y en la oligarquía está Norberto Rivera y está su vocero, Hugo Valdemar, que acaba de decir, yo no soy homosexual. Bueno, ellos son los que hacen los que mueven los hilos. Pero allí va la mediocridad diciendo que nos protejan también a nosotros, que haya leyes que nos protejan. Bueno, el matrimonio es civil. ¿En dónde está el problema? El matrimonio es civil. Si quieren también casarse por la iglesia, tienen todo el derecho, por eso es laico México. Todo mundo tiene derecho, tiene sus derechos mientras no perjudique los derechos de los demás. ¿Dónde está el problema? ¿Quién está impidiendo que se casen por la iglesia? Ahora eso de que algunos llegaron a decir el que vale la iglesia, el matrimonio católico, mentira. ¿Cuántos no son católicos y ya por eso no pueden casarse? Cásese quien quiera, quien pueda y como pueda. El matrimonio es civil y no perjudica un matrimonio homoparental de dos hombres o de dos mujeres, no perjudica a nadie. Entonces, ¿cuál es el problema? Caramba. Sí, maestro. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad, en los teléfonos auxiliaron Daniel Cruz, Roberto Cruz, y que también Daniel Cruz grabó este video que ustedes podrán ver este jueves. Recuerden que hoy domingo están ustedes invitados al taller de lectura, 1:00 p.m, el maestro Mojarro e Isabel Macías, los estaremos esperando. En realidad el video lo pueden ver desde este jueves en adelante, cuando les dé su gana. Mis valedores, soy exseminarista, conozco la religión, y aquí no se está tocando para nada la religión. Allí los que salen a marchar no están tocando la religión es otra cosa, y eso es algo que nadie debe toquetear porque se ensucia, la ensucia. La religión es otra cosa. Norberto Rivera y su vocero no están hablando de religión, no están tocando la religión. Mis valedores, a salir de la mediocridad, a abrir la mente, a no dejarse aborregar. ¡Ánimo!